Hola, hola chicos, hola chicas. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer taller, Conecta con tu inspiración. Bueno, antes de darles toda la introducción, me gustaría platicarles la primera sorpresa y es que de todos los que se inscribieron a los talleres, voy a sortear un taller. El taller puede ser el que ustedes gusten. En este ciclo de octubre vamos a abrir Escribir desde las entrañas, técnicas narrativas, desbloquea tu escritura, guión cinematográfico, géneros, géneros cinematográficos y géneros literarios. ¿Y qué tienen que hacer justamente para ganar uno de estos talleres? Va a ser hacer todas las actividades, la tarea, por así decirlo, las actividades que les dejo al final del taller, del pequeño curso, y me tienen que etiquetar en sus historias. También justamente pueden irme etiquetando en sus historias o en su perfil de Instagram, y pueden poner qué fue lo que más les gustó del taller, de, del primer tema, qué aprendieron, qué ideas se llevan o cualquier cosa, ¿no? Una experiencia y bueno, me tienen que etiquetar. Y así ustedes van a poder entrar al sorteo de los talleres y entre más me etiqueten y entre más participen y entre más me mencionen, más probabilidades tienen de ganarse uno de los talleres. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primer tema que es Conecta con tu inspiración. Y para mí es un tema muy importante porque es el preámbulo a nuestra escritura y a nuestras historias. Es donde justamente se van gestando nuestras ideas y nuestros personajes, los temas, em, y poco a poco se va formando esa historia. A veces, incluso aunque todavía no sabemos muy bien de qué se va a tratar, pero ya desde antes se está formando. Y bueno, uno de los temas más importantes es justamente saber cuándo uno se siente inspirado, qué es la inspiración y cuándo nos sentimos bloqueados. El bloqueo en cualquier momento de nuestra escritura y en cualquiera de las fases va a aparecer, pero es importante entenderlo y saber reconocerlo para poder hacer algo al respecto. Y el bloqueo y la inspiración están muy relacionados, ya que el bloqueo viene de cierta rigidez, a diferencia de la inspiración, que la inspiración es movimiento. Entonces, cuando nosotros estamos bloqueados, seguramente es porque eh, hay algo en nuestro cuerpo o en nuestra mente que nos está impidiendo avanzar, avanzar con esa historia, avanzar con esa idea, avanzar con ese personaje o avanzar con esa sensación o ese sentimiento que, que nos genera cierta situación para ponernos a escribir. Los bloqueos muchas veces pues vienen de estas expectativas mentales que nosotros tenemos a la hora de escribir. Puede ser que justamente queramos sentarnos y ya que salga la gran historia, que salga ese gran cuento. Y esas 2 horas que le estamos empleando, o esa hora, o esa media hora que le estamos empleando, bueno, que estamos empleando de nuestra vida, pues nosotros estamos pensando que tiene que salir perfecta. Y ya de ahí vienen esos bloqueos. O puede ser también que estemos pensando que la idea no es lo suficientemente buena o que ya se ha hablado mucho del tema o no estamos seguros si vamos a interesarle a alguien, si alguien se va a emocionar con esa idea. O también cuando estamos escribiendo, justamente estamos pensando que no está lo suficientemente estético, que no se escucha lo suficientemente bonito. Entonces borramos y regresamos y bueno, son un montón de pensamientos los que van surgiendo. Entonces, la clave justamente para ir atacando los bloqueos es ir reconociendo nuestro mundo interior y reconociendo nuestra mirada como escritores.
Y esto es de lo que vamos a estar hablando y trabajando durante todo el taller. Em, También puede surgir bloqueos corporales. Eso es muy importante porque muchas veces no los tomamos en cuenta. Solamente pensamos o tomamos en cuenta justo, ¿no? Estoy bloqueado porque estoy pensando demasiado. Pero puede ser que uno esté bloqueado porque esté cansado. Entonces es muy importante también escuchar a nuestro cuerpo. Y cuando justamente nosotros estamos relajados y estamos descansados, eh, se promueve la inspiración. La inspiración muchas veces es un tema un poco de debate porque puede ser que muchos digan, no, pues es que la inspiración no existe o las musas son un mito. Y de cierta manera, justamente el que de repente te agarre ese momento de inspiración y que con eso logres terminar una historia o una novela, sí llega a ser un mito, porque no solamente de la inspiración vamos a escribir y no solamente con la inspiración vamos a terminar de hacer un proyecto. La inspiración sí existe, la inspiración es ese impulso, ese movimiento, pero nosotros también tenemos que alimentarla y trabajar para que la inspiración se quede con nosotros. Muchas veces la inspiración no va a estar eh, al lado de nosotros en ese momento, pero conforme nosotros vamos trabajando y nos vamos a planeando y nos vamos planteando objetivos, viene esa inspiración. Es esa parte cuando uno entra dentro de ese proceso creativo y entonces las ideas empiezan a fluir. Ese momento de adentrarse a las primeras páginas se va desbloqueando. Y entre más lo practiquemos, entre más escribamos y entre más nos enfrentemos a estos primeros minutos de no sé cómo empezar o no sé qué escribir, va a ser más rápido hacerle frente al bloqueo y que la inspiración eh, llegue más rápido, ¿no? Llegue más veloz. Muchas veces la inspiración también está relacionado con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hay algo que pasa en nuestras vidas que nos genera un impacto muy fuerte, ya sea una pérdida o algún miedo o algún momento muy alegre y entonces sentimos toda esa energía, toda esa emoción y de alguna manera tiene que salir. Y muchas veces es también cuando nos ponemos a escribir. Entonces, si bien eso nos ayuda mucho a seguir escribiendo y continuando con nuestro proyecto, no siempre estamos expuestos a esos estímulos tan fuertes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es em, escribir. Justo como les decía, el bloqueo proviene de expectativas, de nuestra crítica, de cierta censura, y nosotros lo que tenemos que hacer en todo el trabajo previo a escribir y durante la escritura va a ser jugar, arriesgarnos, verlo como una aventura y escribir por el placer de escribir. Yo sé que muchos de ustedes están aquí porque tienen esa cosquillita de empezar a escribir, porque sienten que tienen algo que decir o ya lo hacen, siguen escribiendo. A lo mejor algunos también ya han ganado algunos concursos, algunos han expuesto su obra, pero hay muchas veces en donde también no saben por dónde empezar o cómo continuar. O llega a pasar que tenemos bloqueos, ¿no? Yo les conté en la presentación, el primer video de presentación, que yo sufrí un bloqueo muy grande. Si no han visto ese video, les invito a que lo vean para que me conozcan también un poquito más. Entonces, el bloqueo es normal, pero nosotros podemos irlo contrarrestando. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a, a conectar con esa inspiración y que esa inspiración nos sirva como ay, se me fue la palabra, pues como un trampolín, por así decirlo, ¿no? Que esa inspiración nos sirva como un trampolín o como más bien gasolina o combustible, ándale, esa era como la palabra que estaba buscando, que nos sirva como gasolina o combustible para que nosotros podamos seguir escribiendo nuestra historia. Bueno, esto es muy importante porque vamos a ir trabajando con estas tres fases de escritura o de un proceso de escritura, que son el acopio, eh, la escritura del primer borrador y el trabajo de revisión y corrección.
En estos dos primeros talleres vamos a empezar a indagar un poco más acerca del acopio. ¿Qué es el acopio? Bueno, es justamente cuando un montón de imágenes, sensaciones, palabras, ideas se van formando en nuestro interior y van, se van juntando para narrar una historia. A veces todavía no la tenemos muy claro, pero tenemos un montón de esas sensaciones, esas percepciones y queremos escribir acerca de esto, ¿no? Entonces, nosotros, por medio de nuestra vida y de todo lo que vamos viviendo, de todas nuestras experiencias, de todo lo que nos va pasando y de todo lo que vamos imaginando, tenemos algo que decir. Entonces, justo, ¿no? Una historia va naciendo desde nuestro interior. Siempre va a nacer desde nuestro interior. No importa si sea una historia que está sumamente apegada a nosotros, que es muy autobiográfica, o una historia un poco más fantasiosa o más de misterio o que retrate una realidad social o una realidad inventada, siempre sale desde nuestro interior, desde lo que nosotros vamos viviendo, asimilando y también lo que vamos imaginando. Y muchas veces esta historia empieza a nacer o la semillita nace o se va formando por medio de imágenes o de algún sentido o de alguna sensación o de alguna experiencia. Entonces, no sé, a lo mejor vimos algo que nos impactó, un amanecer o un atardecer o algo un poco quizá más triste, algo que nos conmovió. Hay algunas historias que yo tengo en mente que se siguen gestando en mi interior, que siguen siendo un momento de acopio, pero fue por algo que vi, por medio de una imagen. Esa imagen a mí me generó una sensación. Y esta historia que les estoy contando, recuerdo cuando fue hace más o menos un año, fui a Guadalajara. Yo nunca había ido a Guadalajara. No sé si en otros estados, en otros lugares, exista esto, pero yo vi como que vendían, no vendían, eran unos pajaritos encerrados en una jaula y te adivinaban, te leían como las cartas. Y eran estas personas que tenían ahí a los pajaritos encerrados. Entonces, ver a estos pajaritos eh, me conmovió mucho. Sentí mucha tristeza por ver a los pajaritos encerrados, pero también me puse a pensar mucho en el contexto en el que viven esas personas que trabajan de eso para poder ganar algo. Entonces, es algo que yo vi, me generó una sensación, fue por medio de los sentidos, fue una experiencia que tuve y ahí ya hay una historia. Todavía no la termino de bajar, de depositar, pero con esto les quiero decir que con todo lo que nosotros estamos viviendo, con todo lo que vemos, no se lo vemos, solemos, sentimos, tocamos, ya se está formando una historia, ya tenemos algo que decir, algo ya me está moviendo, algo me está moviendo a escribirlo. Y eso es la inspiración. La inspiración justamente no siempre, bueno, más bien, no son esas musas que bajan y te tocan o esa parte abstracta que viene a susurrarte una gran historia. No, la inspiración es eso que te mueve. Entonces uno tiene que ir identificando qué me mueve a mí, qué experiencias o qué imagen o qué vivencia me está moviendo a mí o me movió para yo tener eh, esa energía, ese deseo de tener algo que decir. Y como les mencionaba, entonces ya viene este momento de acopio, que es vamos activando la imaginación en relación a un proyecto de escritura y lo ponemos en movimiento. El acopio es que vamos reuniendo todas esas sensaciones, todas esas imágenes, todas esas vivencias y se va formando poco a poco una historia en nuestro interior. Primero se forma en nuestro interior, antes de depositarla ya en la página. En el acopio no solamente o no solamente hablamos como de imágenes o vivencias, sino también
de cosas que nos interesan, de cosas que nos obsesionan, de cosas que nos duelen. ¿Cómo nosotros podemos ir empezando a conectar con ese acopio, a conocer eso que tenemos que decir? Bueno, por ejemplo, mirar las cosas de cerca, no darlas por sentado, observarlas, pero no solamente con la vista, hay que acercarnos con ellas con todo el cuerpo. Exploramos espacios, observamos el mundo que nos rodea, también nuestro mundo, prestar atención a los detalles de nuestra existencia, encontrar belleza en lo cotidiano, escribir fragmentos sueltos. Muchas veces estas obras se van formando de esta manera, escribiendo, anotando pensamientos, fragmentos sueltos que todavía no tienen algún rumbo, pero estamos explorando nuestra vida. Una parte muy importante para mí es explorar nuestros espacios y encontrar belleza en lo cotidiano. Hablar de nuestra cotidianidad. Tal vez al principio nos puede parecer algo aburrida o que no hay nada interesante en ella, pero es justamente de ahí, de nuestra cotidianidad, de donde nosotros estamos viviendo, de lo que estamos viviendo, de donde nace esa historia. Entonces, podemos justamente simplemente hablar de lo cotidiano, de salir a tomar el sol, de regar las plantas, de ver a un pájaro pasar, de escuchar al perro ladrar y todo eso que te puede generar. O podemos tomar, absorber esa cotidianidad y llevarlo a esa historia de fantasía o de aventura o de amor. Pero es en nuestra vida, es a nuestro alrededor en donde está la clave. ¿Por qué está ahí la clave? Justamente porque con eso nosotros ayudamos también a contrarrestar las dudas de si va a ser interesante o si va a ser lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque cuántas historias, ya sea de fantasía, de amor, incluso de cotidianidad, de la vida cotidiana, no se han escrito. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es extraer lo nuestro para compartirlo a los demás. Porque aunque sea el mismo tema, aunque sea el mismo tema de amor, de muerte, de soledad, cuando nosotros lo contamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros hemos vivido, ya es diferente. Digamos que es otro ángulo u otra arista para contar ese mismo tema. Y es el que nosotros le estamos dando al lector, que desde nuestro punto de vista es como nosotros vamos a contribuir a darle otra pincelada más a ese tema acerca de la muerte o de la soledad. Pero si nosotros no valoramos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y queremos tomarlo o experimentarlo desde los ojos de alguien más, entonces la escritura no va a terminar de ser auténtica, no va a ser genuina, no va a ser sincera. ¿Y qué pasa eh, cuando se hace eso? No le llega al lector, no logras conectar con él, por muy bien que esté escrita, por muy bien que esté construida. Entonces, por eso es muy importante ir reconociendo esto, nuestro mundo interior, el mundo que nos rodea, hablar de lo que nosotros conocemos. Cuando nos interesa un tema y no lo hemos vivido o no lo hemos experimentado del todo, lo que vamos a hacer es investigar, pero siempre desde nosotros, desde nuestro alcance, desde nuestras herramientas. Y así ya estamos igual contribuyendo, ¿no? Justo con esto no quiero decir que solamente tengan que escribir de lo que han vivido o de lo que conocen. Es una parte muy importante, pero como les digo, ¿no? Les repito, ¿no? Porque es muy importante también. De ciertas cosas que no hemos vivido o que no conocemos, toca investigar, toca leer, toca eh, acercarse o aproximarse al tema a uno mismo desde otros lugares y desde otras fuentes.
Justamente en el taller de escribir desde las entrañas, indagamos un montón en todos estos aspectos de nuestra vida, en los yos que hemos sido, en los espacios que habitamos, en nuestra corporalidad, y vamos juntando todo este material de acopio, que de por sí ya se vuelve parte de nuestra obra. Entonces, aquí lo importante es que nosotros tenemos que aprender a mirar, a sentir y a escuchar. Cuando nosotros hacemos esto, miramos, sentimos, escuchamos, conectamos con nuestra vida, le estamos prestando atención, somos conscientes de nuestro cuerpo, ya hay un territorio fértil para las historias. Ya hay mucha, mucha tela, mucho material eh, de dónde sacar un argumento, un personaje, un tema. Y como les decía justamente desde la presentación, nosotros escribimos con todo el cuerpo. Y para mí el momento de escribir no es solamente cuando nosotros nos sentamos y tomamos la computadora o la libreta y estamos escribiendo. Nace desde antes, desde que estamos viviendo, ¿no? Para mí, vivir ya es escribir. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo todos estos estímulos que nos sirven de acopio. Y una forma de hacerlo, bueno, la forma realmente, no una forma, la forma realmente de hacerlo es a través del cuerpo, porque el cuerpo es ese vehículo, es esa conexión que nosotros tenemos con nuestro mundo interior. Entonces, nosotros nos tenemos que acercar a nuestras vivencias y a nuestras ideas con todo el cuerpo, con el corazón, con los brazos, con el estómago. Y aquí justamente les quiero hablar sobre esta parte de la escritura corporal. Eh, Como les digo, a mí me gusta mucho decir que escribimos con todo el cuerpo y hay tres partes del cuerpo sumamente importantes para mí eh, desde donde abordamos nuestra escritura, con la cabeza, el corazón y el estómago. Y en cada una de ellas tenemos diferentes fases, diferentes acercamientos y cuando nosotros somos justamente conscientes de que escribimos con estos tres niveles corporales, en nuestra escritura también podemos reflejar esos tres niveles corporales. Nuestra escritura va a tener un cuerpo, pero también va a tener un corazón y va a tener una filosofía, un pensamiento, una reflexión, una lógica. Para mí, justamente la cabeza es toda esta parte, tanto de la técnica como lo que pensamos, nuestra parte racional, nuestra parte lógica, esta parte que también va a ayudarnos a corregir nuestros escritos. La parte del corazón viene mucho justo de las emociones, este, de los sentimientos y de todo esto, ¿no? De que nos hace sentir estos sentimientos que nosotros tenemos. Y por último, tenemos el estómago. Para mí el estómago es mi favorito, eh, pero los tres son muy importantes. En el estómago es esta parte visceral, esta parte intuitiva, esta parte un poquito más salvaje también, por así decirlo, más cruda también de nosotros mismos. Es donde termina estando la rabia, el dolor, también la vitalidad, la energía y lo sacamos, ¿no? Esta energía también que nos da, ¿no? Escribirlo de esta manera cruda, pero que sigue emocionando. Entonces, todo eso se va como que acumulando en el estómago y lo vamos sacando. Entonces, justamente nosotros nos tenemos que acercar con nuestras ideas, con todo el cuerpo. Y también, pues, ir explorando nuestras vivencias con estas tres partes del cuerpo. Igual, durante todos los mini talleres vamos a explorar un poquito más todo esto que les digo, toda esta filosofía de que escribimos con todo el cuerpo. Y en los talleres yo siempre como que vamos abordando en cada uno de los talleres que ofrecemos, pues vamos enfrentándonos a la escritura con nuestras tres partes del cuerpo. Ahora, ¿qué nos ayuda justamente a
motivarnos más o a encontrar más este momento de acopio que es esta inspiración y a no alejarnos del todo de los bloqueos, porque considero también que los bloqueos siempre van a estar ahí, ya sean mentales o corporales, pero sí que nos pueden durar menos o que podemos identificarlos y hacer algo contra ellos. Entonces aquí les dejo un botiquín contra bloqueos, que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, leer poesía y narrativa. Leer siempre va a ser enriquecedor para nuestra escritura, ya que eh, la literatura y la escritura como tal no tienen una fórmula. Hay muchas maneras desde las cuales escribir, desde las cuales construir un relato. Si bien hay teoría, hay técnicas, estos son más bien guías de lo que a otros les ha funcionado. Entonces, cuando nosotros leemos, sucede lo mismo. Nosotros vamos haciendo nuestra propia teoría. Vamos analizando a ese escritor o a ese poeta que nos gusta mucho y el comprender su camino, comprender tanto comprender como identificar sus estrategias, sus elementos, nos ayudan a, a que nosotros abordemos nuestra escritura. También funciona mucho escribir sobre escribir, escribir acerca de esas ideas que tenemos, a lo mejor de ese bloqueo, de esas dudas, de ese momento de escribir. Es muy introspectivo y eso también nos ayuda mucho a conocernos más y nos ayuda a conocer ese proceso de escritura que nosotros tenemos. Leer en voz alta los escritos de los demás, tanto como los nuestros, escribir listas. A mí me gustaban mucho las listas, ahorita estoy en otra fase, pero las listas para mí son magníficas porque vamos haciendo listas de nuestros amores, listas de eh, los amaneceres que nos han conmovido, listas de las veces que nos rompieron el corazón, listas de las playas en donde hemos sido felices, etcétera, etcétera. Y de ahí va saliendo un montón de material. Vamos nosotros fomentando o cultivando esta parte del acopio, ¿no? Componer fragmentos, copiar a otros. Copiar a otros es un ejercicio muy bueno para nosotros empezar a practicar diferentes tonos, diferentes voces, diferentes maneras de acercarnos a la escritura y esto nos ayuda a que nosotros eh, vayamos encontrando nuestro propio camino, nuestro propio estilo. Escribir cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Justamente aquí estamos combatiendo toda esta parte de la censura o de la autocrítica, de eso, ¿no? De que si es bueno, si no es bueno, si nos van a entender, sino simplemente escribir lo que vaya pasando por nuestra cabeza. Dibujar, pintar, bailar, cantar, para mí otro tipo de arte siempre es muy enriquecedor cuando sentimos estos ciertos bloqueos o cuando no nos sentimos tan conectados con nuestra escritura, entonces siempre hay otros lugares, ¿no? Esta es una opción. Yo tengo también justamente una alumna que lo que más le gusta hacer es hacer deporte y practicar ejercicio, pero eso también le ayuda mucho a ella a después poder volver a conectar con su escritura. Y como les decía, la escritura no solamente es el acto en donde nosotros nos sentamos a escribir, sino ya desde que estamos realizando otras actividades, nosotros ya estamos escribiendo nuestra historia. Entonces, si no nos sentimos tan conectados en este momento con este proceso de escribir el primer borrador, podemos entonces alimentar nuestra fuente de inspiración y nuestro acopio. Puede ser dibujando, pintando, bailando, cantando, escuchando música, haciendo música para los que les gusta hacer música, hacer deporte, bordar, coser, cocinar. Todo eso nos ayuda muchísimo en nuestra escritura. Eh, y, por ejemplo, todo este tipo de ejercicios los vamos explorando más a fondo en el taller de Desbloquea tu Escritura. Y bueno, vamos a pasar ya al momento del ejercicio, pero antes de eso, bueno, vamos a como resumir un poco esta parte de conectar con nuestra inspiración
y cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo podemos alimentarla. Bueno, la inspiración, recuerden que viene del movimiento y este movimiento va a surgir en nosotros cuando nos ocurre una situación que nos impresionó mucho, ya sea de forma positiva o negativa, o sea, de mucha, quizá mucha tristeza o mucho dolor, o de mucha alegría, euforia o pasión. Pero no solamente viene desde ese lugar, sino que también cuando nosotros vamos conectando con nuestra vida, con nuestro mundo, con nuestra cotidianidad, se va formando esa energía que pone en movimiento una historia. A eso le llamamos el acopio. Entonces, pues, nosotros tenemos que ir cultivando y alimentando esas sensaciones, esas imágenes, esas experiencias, esas obsesiones o ese sentido de curiosidad. Y cuando sintamos que todo eso no nos alcanza, entonces viene la parte de la investigación. De esa manera nosotros vamos alimentando y cultivando nuestro acopio, que es lo mismo que nuestra inspiración. Y aquí les dejo algunas fuentes de inspiración. Por ejemplo, la naturaleza, los lugares, el arte, las personas y las emociones. Ustedes también pueden aumentarla, su lista, y vayan justamente identificando cuáles son esas fuentes de inspiración, además de la naturaleza o de los lugares. Puede ser, por ejemplo, los viajes. Yo aquí no lo puse, no puse más lugares, pero puede haber un apartado que sea los viajes. Otro apartado podría ser tus lecturas o tus escritores favoritos, también pueden ser tus fuentes de inspiración. Y si queremos ser todavía como más concretos o ir más al fondo, también podemos poner como fuentes de inspiración quizá nuestras alegrías o nuestros momentos tristes, que bueno, podrían englobarse en emociones, pero tal vez a nosotros, o bueno, a ustedes les va a funcionar ser un poquito más concretos. De igual forma, como les había dado este botiquín contra bloqueos, lo pueden tener a la mano, lo pueden pasar a un cuadernito, a un lugar donde lo pueden ver y pueden ir ustedes aumentando este botiquín. Pueden añadir, eliminar, pueden diseñar su botiquín como ustedes gusten, igual que sus fuentes de inspiración. Esto justamente nos ayuda también a ir guardando material. Esto lo pueden hacer justo como les digo en una libreta, en un Word, como ustedes se acostumbran a escribir. Yo también tenía una alumna que me encanta porque ella toda su planeación o todas sus anotaciones las iba haciendo en el AutoCAD, porque era arquitecta. Entonces, no hay, como les digo, como límites o reglas o una fórmula correcta, sino que ustedes, sobre todo en esta fase de la escritura que es el acopio, lo pueden hacer como ustedes gusten. A mí, ahorita en la actualidad, o sea, yo voy cambiando, yo siempre estoy como cambiando, no tan frecuentemente, pero últimamente, bueno, los últimos como 2 años, había estado trabajando en una pizarra. Y ahí yo anotaba, todas mis ideas de la novela, ciertos como hallazgos, etcétera, etcétera. Todo lo que era juntar material de acopio lo anotaba en una libreta, ¿no? Juntar mi material de acopio en la libreta lo sigo haciendo, pero ahora como que todas mis ideas o cuando ya paso a un proyecto más largo, ahora no estoy utilizando la pizarra, sino que estoy utilizando con las fichitas de información, unas blancas. Entonces, en la parte de enfrente, yo voy anotando mis ideas y cuando tengo alguna observación o alguna otra anotación, ya lo hago en la parte de atrás. Entonces, siéntanse súper libres de explorar eh, como ustedes quieran, esta parte del acopio, de cuáles son esos temas, de qué cosas les mueven, cuáles son esas fuentes de inspiración y vayan anotándolo donde ustedes gusten. Em, Algo les iba a decir, pero ya lo olvidé. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, entonces,
Ahora sí, vamos a pasar bien a la actividad, a la tarea. Y una vez ya ustedes anotaron cuáles son sus fuentes de inspiración, entonces escojan una, por ejemplo, la naturaleza o los lugares. Entonces, seleccionamos un momento de tu vida relacionado con esa fuente. Por ejemplo, nos vamos a quedar con naturaleza. Escojo mi fuente de inspiración es la naturaleza. ¿Y qué momento de mi vida está relacionado con la naturaleza? Puede ser la vez que fui a remar. Ahí eran como unas lanchitas en un pueblito aquí de México que se llama Villa del Carbón. Yo nunca había remado, ¿no? Entonces fue muy frustrante, pero muy divertido a la vez. Y entonces vamos a escribir acerca de ese momento. Si vieron, ya fuimos conectando varias ideas hasta que ya surgió una historia. Entonces vamos a escribir sobre ese momento, pero vamos a acercarnos con nuestro cuerpo. Vamos a utilizar todos nuestros sentidos. Entonces, ¿qué contaría el cuerpo de ese momento de tu vida? Siendo más concreto, ¿cómo contaría o qué diría mi cuerpo de ese día que yo por primera vez remé? Entonces, el cuerpo puede decir que le dolían los brazos, que sentía el sol, este, que tenía sed, etcétera, etcétera. Este es una historia para calentar motores, para soltar la mano. Traten de no pensar en si es estética, si tiene técnicas. Para quien ya justamente ha tomado algún taller de escritura, sabrán justamente, ¿no? Que toda historia, todo relato debe de tener un conflicto, porque si no, pasa a ser una anécdota. Pero ahorita nosotros no estamos construyendo como tal ya el cuento, sino que estamos explorando nuestra vida. Estamos llenando eh, ese acopio, ese material que utilizaremos o que seguramente recurriremos para ya un proyecto bien aterrizado. Entonces, simplemente cuenten ese momento de su vida desde el cuerpo, desde el, se me fue la palabra, perdón, desde el punto de vista del cuerpo. Y ya saben, este, si gustan, me pueden etiquetar en sus historias, lo pueden compartir en Instagram, pueden compartir el resultado. Me va a gustar mucho leer qué sale. Me va a gustar mucho justamente leerlos porque, bueno, ahora estamos en una versión pregrabada, entonces no los puedo escuchar y me gusta mucho, de cualquier forma, conocerlos, ¿no? Conocerlos a través de sus historias, de sus escritos, de sus palabras, que me parece que es una forma muy bonita de conocer al otro. Entonces, no olviden etiquetarme en sus historias y ya saben, también si lo comparten, si comparten esta experiencia que les dejó esta clase que aprendieron, eh, tienen más probabilidades de entrar a ese sorteo y ganarse una, una beca para los talleres de este ciclo de octubre. Pues nos vemos mañana. Les mando un abrazo de entraña. Bye.